El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El matoneo escolar, el trabajo infantil, el consumo de contenidos basura en los medios de comunicación son los temas que le interesan a la Red Papás, un grupo de padres y madres de familia que se conformó hace 10 años para incidir en el Estado y en la sociedad con el objetivo de garantizar el artículo 44 de la Constitución Nacional, el cual afirma que los niños son primero y se les deben proveer los derechos. En su recorrido histórico, ha luchado contra las políticas que no permiten controlar el consumo de medios y contenidos que realizan niños y menores de 18 años, la desaparición de productos culturales especializados para esta población y el peligro de colgar en Internet fotos que vulneren la privacidad del infante y la familia. En este sentido, hace poco denunció ante el Ministerio de Cultura la clasificación de la película El Vuelo, en tanto posibilita la entrada de menores de 12 años. 333.000 madres y padres conforman este grupo humano que diariamente pide una sociedad que respete los derechos de los niños y les permita vivir en paz, con acceso a salud, educación, valores humanos, mensajes pertinentes y experiencias que los construyan como colombianos ejemplo, para no alejar de los corazones la posibilidad de soñar y edificar un país distinto. Los niños ven toda clase de televisión, los niños ven internet y es una educación distinta a la que le da el docente en los colegios a lo que ellos se ven en la televisión. Hay un descuido total. Ellos ven lo que se les muestra en los medios de comunicación, pero para ellos no hay un control. En Colombia, el Estado, el gobierno y los partidos que supuestamente orientan y dirigen al país están de espaldas a los niños. La televisión no está pensando jamás en los niños, sino está pensando en novelas y programas que lo único que hacen es dañar la mente de los niños. Infortunadamente no está ni el Estado ni las familias pendientes, no estamos, es responsabilidad de todos, hay una corresponsabilidad tanto de la sociedad como del Estado para favorecer a nuestros niños. No hay una política pública que les garantice una formación por parte de los medios que les favorezcan a los niños. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la responsabilidad, el nivel de compromiso que tienen los padres de familia frente a los temas de interés, a los medios de comunicación, a las redes sociales que acceden nuestros hijos. Pues para hablar sobre este tema y si realmente el gobierno nacional, las entidades competentes y los mismos padres de familia ejecutan o hacen que el artículo 44 de la Constitución Nacional que dice primero los niños sea real o simplemente es letra muerta. Para hablar sobre este tema está con nosotros Juliana Sánchez Oscategui, ella es directora de desarrollo del proyecto Red Papás que lleva 10 años haciendo de alguna manera ese trabajo que los padres de familia le sacan el cuerpo por el trabajo, porque no tienen mucho tiempo. Pues ellos han decidido consolidarse para visualizar, para proyectar, para trabajar diariamente, porque lo que nuestros niños vean y consumen pues sea realmente lo que deben ver de acuerdo a sus edades. Juliana, mil gracias por acompañarnos este mediodía. Muchas gracias a ti por Juliana, ¿qué es Red Papás? Red Papás es una red de padres y madres que opera en este momento a nivel nacional. La misión que tenemos es la protección de la infancia y la adolescencia. Los protegemos de una cantidad de factores del entorno que están vulnerando su desarrollo y su bienestar y trabajamos por el construir un entorno cultural positivo, por implementar opciones positivas y constructivas para el uso de su tiempo libre. Y hacemos un llamado a todos los actores sociales para que realmente asuman su papel de corresponsabilidad en la protección de la infancia y la adolescencia. ¿Qué tan real es ese artículo 44 de la Constitución que suena tan bonito? Primero los menores, cuando constantemente vemos a través de los medios de comunicación, infortunadamente como noticias coyunturales, niños abusados, niños afectados por abuso escolar, el tema del matoneo, el abuso sexual, la explotación sexual. Pareciera que como muchas leyes en nuestro país, esta también se quedó corta y se convirtió en letra muerta.
Lamentablemente se quedó en un parágrafo muy bonito que hace parte de una ley más. En este país, si revisamos la cantidad de leyes y normatividad para la protección de la infancia y la adolescencia, vamos muy adelante, sobre todo en protección respecto al abuso sexual, respecto a la pornografía infantil, pero realmente es muy poco el porcentaje de estas leyes que se cumplen realmente. ¿Cuál es el detonante específico que hace que se conciba esta Red Papás? Red Papás surge en el 2003 como respuesta a la preocupación de un grupo de padres que estaban viendo cómo los medios masivos se vuelven como un elemento fundamental que determina el comportamiento de sus niños. Básicamente fue debido al boom que hubo de una cantidad de realities en esa época, como Gran Hermano, como protagonistas de novela, que realmente lo que fomentaban era una cantidad de antivalores, era la pérdida total de la intimidad, era el mostrarse en una vitrina cuando tú mismo te vuelves el producto. Sí. En respuesta a esto, este grupo de papás sale a mirar qué pasa a nivel mundial y encuentra que en Chile y en México los papás se organizan en redes para ejercer cierta presión social y poder incidir en algunas decisiones. Hacen un llamado inicialmente a 30 colegios de la ciudad de Bogotá y estos 30 colegios se sumen y dicen vamos a hacer esta organización, vamos a hacer esta red de padres y madres. Originalmente se llamaba Red de Padres y Madres Colombianos, después pasa a ser la Corporación Colombiana de Padres y Madres Red Papás. Actualmente somos más de 332.000 padres que hacemos parte de Red Papás a nivel nacional. Estamos articulados a través de las instituciones educativas y a través de otro tipo de asociaciones de padres. Públicas y privadas. Públicas y privadas, de todo tipo de religiones, de todo tipo de nivel económico. Aquí no estamos casados ni nos limitamos solamente a un sector, somos absolutamente independientes. La prioridad es la protección de los menores. Sí, es la preocupación que nos une a todos y somos absolutamente independientes a nivel político, a nivel social, a nivel religioso. Juliana, ¿qué tanta incidencia tiene esta red en contenidos específicos? Porque nosotros vemos que el tema de las franjas en la televisión, que es tal vez lo que más consumen nuestros menores, pues no se respeta, ¿no? En horario infantil vemos fácilmente programas extranjeros, novelas, programas de debate con unos contenidos muy fuertes, y nuestros niños están ahí, regresan del colegio y fácilmente se sientan y lo consumen, y no hay un adulto responsable o un cuidador que les diga, les analice de alguna manera que esa información que están consumiendo pues o no es realidad, o es una novela, es ficción. ¿Cómo tratar esa información? ¿Qué tanta incidencia tiene Red Papás frente a esos contenidos o al tema de las franjas específicamente? Bueno, Red Papás básicamente lo que hace es velar porque se cumplan específicamente estas franjas dentro de la programación de la televisión nacional. No se están cumpliendo, obviamente nuestros niños llegan de colegio y encuentran en canales nacionales una cantidad de melodramas y, como tú dices, de programas de entrevistas y de opinión que a veces se pasan de la raya y son fuertes y en ocasiones grotescos. No se trata de que en ese momento haya un adulto velando porque los niños vean contenidos adecuados. No debería ser. A su edad. No, además en ese momento los papás estamos trabajando. En ese momento es responsabilidad del Estado hacer que los canales, tanto los públicos como los privados, cumplan esas franjas de horario familiar y emitan contenidos que formen y que entretengan a toda la audiencia. No debe ser solamente, digamos, televidencia para niños, sino una cosa que tenga un contenido familiar, que yo me pueda sentar con mi niño chiquito a verlo o con mi mamá y comentarlo de una manera muy natural sin que haya elementos que haya que vetar o que haya que explicar. ¿Pero han logrado algo específicamente frente a ese tema? Sí, Red Papás, la forma como operamos es que nos llegan, digamos, denuncias o opiniones de la sociedad civil a través de nuestro canal de denuncias www.teprotejo.org. En este canal de denuncias recibimos de manera anónima una cantidad de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta cantidad de vulneraciones está la emisión de contenidos irresponsables. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una vez entramos a una sala de cine, alguien entró a una sala de cine y encontró que había promoción en una película para niños dentro de las ¿cómo se llama? Dentro de las promos que pasan antes de la película, había una promoción de alguna bebida alcohólica. Obviamente esto está fuera de la ley, no cumple con nada. ¿Qué se hizo? Se mandó una carta al director, por ejemplo, de Cine Colombia, le dijo, mire lo que usted está pautando en una película dirigida para niños, y inmediatamente se retira esa franja. Ha habido pequeños logros como estos, simplemente ejerciendo presión social y digamos nuestro derecho y nuestro deber a velar porque nuestros niños accedan a contenidos. Juliana, ¿qué es más fácil? Omitir esta información, retirar esta información que obviamente si nuestros niños no saben cómo digerirla, pues puede generar algún tipo de impacto en el comportamiento y en el proceso de crecimiento de nuestros niños físico y mentalmente.
o enseñarle a nuestros niños que eso es una realidad que existe, que está ahí, que se la van a encontrar en diferentes momentos? Es una realidad, pero hay realidades que nuestros niños a ciertas edades no están preparados para asumirlas. Hay realidades que les pueden generar una cantidad de inseguridades. Ellos a veces están en edades todavía donde viven mucho a través de la fantasía, y hay realidades que no les podemos presentar de manera inoportuna. Y que creen que todo lo que aparece en la televisión es real, ¿no? Exacto. Entonces realmente sí tenemos que estar velando porque se emitan contenidos adecuados, tenemos que estar velando porque la clasificación de las películas sea adecuada. Normalmente aquí en Colombia le bajan la edad con respecto al resto del mundo. Tenemos que estar velando porque los programas que se compran, que vienen de otros países, exacto, los enlatados, sean adecuados y se emitan en horarios de franja, pues a los que corresponde normalmente. Básicamente que los medios de comunicación cumplan lo que está establecido, que sean educadores, formadores, que entretengan pero bajo unos parámetros establecidos y que cumplan con su función social, que aparentemente la están obviando de manera literal. Hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes este mediodía hablando con Juliana Sánchez Oscategui. Ella es directora de desarrollo de Red Papás, sobre la responsabilidad de los padres de familia, pero también del Estado frente a lo que los niños consumen diariamente a través de los diferentes medios de comunicación. Y aquí incluimos, por supuesto, todas las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la internet, que cada vez los abruma aún más y les trae una información que muchas veces no saben cómo manejar. El tema de la globalización, pues por supuesto es perfecto porque trae información de otras regiones, otras culturas y demás, pero cuando esta llega sin control, pues puede generar diferentes inconvenientes. Uno de ellos, el tema del matoneo, que aparentemente en nuestro país se ha puesto de moda, pero ha sido una constante, es decir, el abuso en las instituciones educativas por parte de los compañeros, pero también por las autoridades, pues ha sido una constante y ahora se ha venido visibilizando de alguna manera por el tema de las denuncias y el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Los padres de familia se convierten en ángeles protectores y también denunciantes. El tema de que no tengan que identificarse funciona muy bien porque la gente lo hace abiertamente. ¿Cuáles son las ramas o las líneas de trabajo específico que tiene Red Papás? Bueno, la primera línea de trabajo que tenemos se llama Papás Solidarios. En esta línea convocamos a más padres de familia que se sumen a la red, a que nos ayuden a fortalecer la vinculación de más instituciones educativas alrededor de todo el país. La segunda línea de trabajo que tenemos se llama Aprendiendo a ser papás. En esta línea lo que hacemos es invitar a diferentes expertos en temáticas muy distintas para que nos ayuden a construir herramientas de formación para padres, madres, cuidadores y educadores. De esta línea de trabajo que se llama Aprendiendo a ser papás se desprenden una serie de herramientas que llamamos Kit Papás. Tenemos actualmente un kit para la identificación, prevención y manejo de la intimidación escolar, un kit para prevenir el suicidio infantil y adolescente, un kit para el manejo de la inclusión, un kit que se llama Juntos Aprendamos, que nos permite identificar a nuestros niños como seres particulares con características únicas y ritmos y procesos de aprendizaje únicos, y así sucesivamente. La tercera línea de trabajo que tenemos se llama Ángel Protector. Esta es un proyecto que busca generar un cambio de conciencia respecto a la inconveniencia y la ilegalidad del consumo de alcohol por parte de menores de 18 años. En Colombia, lastimosamente, tenemos unos comportamientos que son siempre alrededor del alcohol. Entonces tú celebras alrededor del alcohol, lloras alrededor del alcohol, tomas porque sí, porque no, y nos parece lo más normal del mundo que nos digan, oiga, su hijo se tomó una cerveza, resulta que mi hijo tiene 13, 14 años y yo hago, bueno, embarrada una cerveza. Pero obviamente no sería la misma reacción si nos dicen, oiga, su hijo se metió un pase de cocaína. Obviamente la reacción es diferente. ¿Por qué? Porque no concebimos el alcohol como una sustancia psicoactiva, simplemente porque es socialmente aceptado y legal a partir de la mayoría de edad. Entonces el Ángel Protector busca velar porque los menores de 18 años no accedan al alcohol y a otras sustancias psicoactivas, y digamos que nos pone encima la responsabilidad de los padres de familia, a los comerciantes, al Estado y a las autoridades. La cuarta línea de trabajo que tenemos se llama Te Protejo.
Te Protejo es la primera línea virtual de denuncias anónima que se consolida en Colombia el año pasado, en el mes de mayo hacemos el lanzamiento en Pereira, y es el primer espacio de protección para la niñez y la adolescencia colombiana. En esta línea de denuncias, en www.teprotejo.org, podemos visibilizar la situación real de la infancia y la adolescencia en Colombia. ¿Y qué pasa ahí? Por ejemplo, si yo denuncio un caso cerca a mi hogar o en mi conjunto, yo escucho que un niño llora mucho o su papá lo regaña todo el tiempo, siento que hay maltrato en esa casa. ¿Qué puedo hacer yo y qué hacen ustedes para defender los derechos de ese menor? Tú entras a esta página web www.teprotejo.org, vas a encontrar un formulario, encuentras un link que te dice maltrato infantil, vas a encontrar diferentes categorías para denuncia, vas a encontrar pornografía infantil, contenidos inadecuados, suministro o expendio de alcohol y otras sustancias psicoactivas. En este caso, tu sospecha corresponde a maltrato infantil. Vas a ingresar ahí, se te despliega un formulario que puedes llenar de manera anónima. Lo importante es que en ese formulario nos den la mayor cantidad de información que puedan, lo más detallada, con direcciones, con nombres, pero lo pueden llenar de manera anónima. En Red Papás tenemos unos analistas de contenidos que evalúan y verifican la información que ustedes nos están enviando a través de estos formularios y la canalizan hacia las autoridades correspondientes, a la sección de delitos cibernéticos de la policía, a bienestar familiar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya las autoridades se hacen responsables y dan obviamente respuesta oportuna y eficaz. Tenemos unos convenios establecidos con ICBF, con policía, para que ellos tienen unos tiempos pautados de respuesta específicamente. ¿Los niños pueden convertirse también en voceros, en mediadores para evidenciar el maltrato y la violación a sus propios derechos? Los niños además son los primeros en enterarse si al amiguito le pegaron, por qué le ven las marcas, por qué faltó al colegio, si se va a organizar una fiesta de menores de 18 años donde van a consumir alcohol, donde van a consumir otro tipo de sustancias psicoactivas. Estas fiestas a veces son convocadas en segundos a través de las redes sociales y ellos se enteran. Muchas veces por miedo a represalia por parte de sus pares, no se atreven a decir nada. Pueden utilizar este canal para prevenirnos y avisarnos con tiempo y que nosotros podamos reaccionar para proteger a los niños y a los adolescentes que se van a ver vinculados en estas situaciones o que están dentro de ya situaciones de riesgo. Usted me decía antes del corte a comerciales que se ha incrementado el número de papás que se han inscrito, que hacen parte de esta red de manera sustancial. En estos 10 años pues casi que se han triplicado desde que iniciaron con esta red, pero ¿no han encontrado padres de familia que de alguna manera los señale, los estigmatice y diga, bueno, estos son un poco de papás ahí un poco desocupados, que no tienen mucha cosa que hacer y entonces se ponen a mirar si el contenido está bien, si la franja funciona, si esto está dado para mi hijo? Sí se han encontrado con ese tipo de padres que no los ven como una solución, sino como otro problema más a lo que hay. Exacto, sí, ha habido una serie de papás que nos ven también como otro tema más del cual preocuparse. Ahora me escribió Red Papás o me denunció Red Papás o etcétera, etcétera. Estos papás por lo general prefieren hacerse los sordos y los ciegos frente a las situaciones a las que están accediendo sus niños. Entonces probablemente son papás de niños que los llenan de una cantidad de pantallas, que los llenan de una cantidad de accesorios o que los llenan de actividades porque papá está ocupado trabajando y prefiere no ver qué está a su alrededor y cómo se está desenvolviendo su niño, qué habilidades está desarrollando y a qué está accediendo. Estamos teniendo una generación con unos padres de familia cada vez más ocupados, con niveles de exigencia laboral y profesional más agudos, más estrictos, y nuestros niños están un poco solitarios, al garete, formándose, y por ende la cantidad de problemas en los que ellos se meten, no porque decidan hacerlo, sino porque no tienen los criterios suficientes para decir no, en esto no quiero, aquí no quiero involucrarme y demás. Esa es una generación que necesita ¿qué tipo de papás? Necesita unos papás absolutamente actualizados, por ejemplo, en todos los temas de tecnología. Para que tú puedas acompañar a tu hijo desde la distancia, tienes que saber manejar la tecnología, las redes sociales y todo lo que él maneja. Tienes que volverte el punto de referencia, que si él tiene una inquietud, una duda, está asustado, sepa que acude a ti y tú tienes la respuesta específica. Tenemos que aprendernos a volver padres que a pesar de estar ausentes, estamos presentes a través de estos medios que a veces son armas de doble filo y tenemos que encontrarle el lado positivo. Tenemos que ser papás que realmente los raticos tan chiquitos que estamos presencialmente con nuestros hijos, se los dedicamos de lleno, tiempos de calidad, de acompañamiento, donde los escuchamos, sabemos quiénes son sus amigos, estamos enterados de en qué andan, con quién salen, conocemos a las familias y a sus círculos sociales donde se mueven. Tenemos que ser papás de verdad completamente comunicativos,
tenemos que ser muy buenos escuchando e identificando una cantidad de alarmas que a veces nos dan nuestros hijos que no sabemos cómo asimilarlas y cómo identificarlas, cómo entenderlas. Sí, ellos están todo el tiempo con señales de alerta y muchas veces el tiempo no da para prestarles atención y ahí es donde se cometen los principales errores con nuestros pequeños. Una pausita y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Julián, de alguna manera el trabajo que ha realizado durante estos 10 años Red Papás ha hecho que los padres de familia piensen un poco más en el tema de la responsabilidad de traer los hijos. Antes se hablaba que las mujeres no se realizaban si no eran mamás y algunos papás pensaban lo mismo, pero no solamente es traerlos, es ver qué pasa después, cuál es el tiempo que usted le va a dedicar, cómo los va a formar, cómo los va a criar, cómo va a apoyar su proceso de crecimiento para que después no esté diciendo, bueno, lo que no hice ya no se puede resolver. ¿Cuál es la visión en perspectiva que ustedes tienen de Visión Papás hoy y mañana? Porque involucran un sector muy importante que es la escuela, los maestros, los educadores, porque nuestros niños pasan buena parte en la escuela y a ellos de alguna manera se les señala como responsables directos de todo el proceso de formación. Y sí, pero no, porque los papás yo creo que tienen parte fundamental en ese proceso, que a veces la descuidan. Sí, de acuerdo. Cuando uno como papá o como mamá toma la decisión de traer un hijo, lo debe hacer muy concienzudamente, queriendo entregar todo. Cuando uno tiene un hijo, sabe que es el acto de amor más grande del mundo, porque ahí deja de ser uno el primer lugar y su proyecto de vida se vuelven sus hijos. Al escoger un colegio, uno como papá no debe pensar en que allá le entrego a mis hijos, usted me los entrega educaditos y es su responsabilidad que aprendan de sexualidad, que los prevengan contra el consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Debe haber una articulación permanente entre la institución educativa en la que yo voy a meter a mis hijos a estudiar y los padres de familia. Aquí se vuelve una relación absolutamente fundamental en la que tiene que haber el mismo lenguaje, tiene que haber una excelente comunicación. El colegio, por una parte, y tiene también el deber de generar escuelas de padres, donde me apoyan a mí en mi labor para acompañar a mi hijo en las diferentes etapas de desarrollo que tiene. Asimismo, el colegio es el lugar donde nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo, hasta que cumplen por lo general la mayoría de edad. Entonces, ellos tienen un tema de responsabilidad muy grande, pero el colegio vela por el tiempo que pasa los niños ahí. ¿Quién vela mientras los niños están fuera de las instituciones educativas? Papás, comerciantes, sector salud, autoridades, todos estamos llamados también a protegerlos. ¿Qué relación tienen ustedes con la Secretaría de Educación, con el Ministerio de Educación? Porque toca un tema muy interesante y es el de la prevención de embarazos a temprana edad, que es un tema que preocupa mucho a los padres. Ahora vemos incrementos desmesurados de pequeños, de niñas de 9, 10 años embarazadas y uno dice, bueno, la responsabilidad es de la escuela, existe un proyecto de educación sexual, pero no pasa nada, es como muchas cosas, letra muerta. ¿Qué trabajo realizan ustedes ahí? Porque ahí tendrían una labor muy importante de hacer que lo que dice el Ministerio de Educación, el gobierno en una política de sexualidad, pues se ejecute. Bueno, este tema de sexualidad y específicamente de los embarazos adolescentes se ve disparado por el consumo de alcohol. Lamentablemente el alcohol, al ser una droga y una sustancia psicoactiva que deprime, obviamente retarda también nuestros procesos para toma de decisiones, para control. Bueno, pero eso es una mirada discutible. Entonces, también, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el tema en nuestro país, infortunadamente, tiene que ver con un arraigo cultural profundo y abuso, sí, claro. ¿no? Es una mirada. Sí, digamos que tenemos estos dos aspectos. Por un lado, tenemos una idiosincrasia que concibe el abuso como algo normal. Entonces, el papá la violó, el tío la violó, X o Y, incluso sus propios familiares es como lo más frecuente en donde se presentan casos de abuso. Pero tenemos por otro lado el factor del alcohol, que facilita también relaciones sexuales inoportunas e irresponsables a edades hacia los 13, 14 años, en que los niños ya se sienten mucho más independientes y autónomos para la toma de decisiones. Bajo el efecto del alcohol nunca paran a preguntarse, seguro que quiero tener relaciones con este, seguro que estoy preparado para asumir las consecuencias emocionales, físicas, etcétera. ¿Qué hace Red Papás frente a este tema? Hace un proceso de concientización e invita a los papás desde pequeños, primero,
a dar un excelente ejemplo con respecto al consumo del alcohol. Segundo, hace un llamado para que ellos entiendan que los primeros protectores de niños, niñas y adolescentes tienen que ser sus propios padres. El núcleo familiar se tiene que volver como la primera red protectora de los menores de 18 años. Y si los papás muchas veces caen en esta serie de abusos por simple desconocimiento, porque así los criaron y ese es el bagaje que traen. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar ese clic y generar todo un proceso de concientización en que los niños son seres humanos, con derechos, con deberes. Juliana, ¿cómo lucha Red Papás con el tema del rating, el tema económico de estos monstruos de nuestra televisión, estos canales privados, que básicamente lo que hacen es apostarle al rating? Lo que me vende, lo que me genera publicidad es lo que se está pasando básicamente sin tener en cuenta los contenidos. Ustedes de alguna manera se están convirtiendo, o sea, han hecho un trabajo tan acucioso de alguna manera, que ya son un referente para tener algún tipo de aprobación por aquellos que dicen que trabajan por los niños, que comercializan temas de niños y demás, que ya los están buscando. Sí, nos han buscado diferentes sectores comerciales, un poco buscando el sello de Red Papás como el aval de protección a la niñez y a la infancia. Red Papás no hace parte de estas campañas comerciales. Red Papás no tiene un objetivo comercial y no nos interesa beneficiarnos de ninguna manera al apoyar una marca en específico, al apoyar una movilización hecha por una compañía privada. Entonces no somos aval de nadie. Tenemos nuestras 5 líneas de trabajo, como te contaba, vamos de la mano con diferentes aliados. Y a estos sectores comerciales que nos han venido a buscar, les damos nuestro punto de vista, les damos nuestra opinión y simplemente les decimos hasta luego, que estén muy bien, sigan velando, pero usted tiene esto, esto y esto, no lo podemos acompañar en ese proceso. ¿Tienen un trabajo directo también con el Ministerio de las TICs? Sí, tenemos un trabajo directo. De hecho, el Ministerio de las TIC hace parte, es uno de los socios de la línea de denuncias Te Protejo. Adicionalmente, el año pasado estuvimos trabajando muy de la mano con ellos para llevar a todas las instituciones educativas de Red Papás su estrategia en TIC Confío, que tiene como objetivo enseñar tanto a los niños y a los jóvenes como a los padres de familia un uso constructivo y sano de las TIC. Juliana, ya se nos está acabando el tiempo. Casi siempre me gusta un poco que el invitado le hable a nuestros televidentes, a esos padres de familia que logramos sintonizar a esta hora. Y hemos hablado durante media hora sobre la responsabilidad, el deber ser de los padres de familia. Desde Red Papás, ¿cuál es ese mensaje, ese tirón de orejas también a los padres de familia que hasta ahora nos están viendo? Bueno, a todos los televidentes les quiero hacer una invitación muy, muy especial para que asuman su responsabilidad como padres de familia, con los niños sin importar la edad que tengan, que asuman su responsabilidad como adultos sin importar si tienen o no tienen niños. Lo que dice la Constitución, primero los niños nos corresponde a todos, nos compete a todos, seamos o no seamos padres biológicos. Juliana, mil gracias por acompañarnos este mediodía y por abrirnos el panorama frente a las posibilidades que tenemos los padres de familia para proteger a nuestros menores, a veces, como usted lo dijo también, de manera inconsciente o por ignorancia. Se cometen esos errores y hay una oportunidad para que una institución preparada y formada en el tema, pues tienda una mano, ¿no? Una mano para cambiar y transformar el imaginario que se tiene sobre el proceso de formación de nuestros pequeños. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.